Hola, sí, buenos días. Bienvenido a todos nuestros clientes y oyentes de avatrade.com. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Hoy, miércoles 22 de junio del 2022, iniciamos una nueva jornada de mercados. Vamos a empezar hoy con nuestro análisis de mercados y antes recordarles rápidamente la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar con CFDs. Bien, análisis de mercados hoy día 22 de junio. Detalles de contacto. Nosotros podemos ponernos en contacto a través de Twitter y a través del canal de YouTube, cualquier cliente, o a través de nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com o con cualquiera de nuestros analistas. Bien, nuestra agenda de hoy, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, este lunes Europa rebotaba sin fuerza en una sesión de ausencia de Wall Street. Ayer volvió otra vez Wall Street al plano de actividad. Y desde ayer vimos otra vez un poco de caídas. Hoy vemos también que los mercados están cayendo. Entonces, eso que indicamos ahí de Europa rebota sin fuerza en una sesión de ausencia de Wall Street fue el lunes. Para hoy poner de manifiesto que estamos ante una sesión normal en donde nos encontramos con la sesión americana, la sesión europea, que es la que estamos ahora mismo atravesando. Y algo que me llamó bastante la atención es que según el divulgador económico de estrategias de inversión, el señor Castrollano, él dice que Apple puede llegar a ser un nuevo indicador de la economía mundial. Dice que los análisis técnicos sitúan a la cotización de Apple por debajo de los $100. A día de hoy está cotizando en la zona de los 136 y hemos visto como estos dos últimos días ha subido y se ha empujado un poco, pero eso no significa que lo que él esté diciendo no pueda llegar a ocurrir, es una hipótesis. Dice que además la tendencia a la baja que lleva experimentando la compañía desde finales de marzo podría ser el aviso de lo que se espera a la economía mundial. Por otro lado, recuerden que Rusia sigue ganando con el petróleo, algo súper interesante y fuera de lo normal, y es lo que los bancos de inversión apuntan a proyecciones más alcistas en el petróleo. Hay quienes lo ven en 140 como Goldman Sachs e incluso rondando los $175 como el banco mayor estadounidense JP Morgan. Incluso que fíjense que llevamos un par de días con bajadas importantes desde el lunes y el martes. Perdón, con bajadas importantes en el precio del petróleo. Pero eso no significa que esta previsión o esta hipótesis de previsión pueda no cumplirse, ¿vale? Ellos hablan ahí de la posibilidad de que hay gestores de valor que dicen que se subieron al carro de la energía ya hace varios meses y los resultados están a la vista y aún siguen pensando seguir invirtiendo en el sector. Por ello, proponemos, dicen según ellos, JP Morgan, etcétera, algunas estrategias de inversión más diversificadoras como las que incluyen las clásicas acciones de Repsol, etcétera, de compañías de petróleo. Bien, ¿dónde está el posible suelo de las bolsas en el mercado actual bajista? El final de la guerra de Ucrania podría ser la clave de la bóveda para los inversores. Si analizamos la evolución de las bolsas, el Nasdaq americano lidera las caídas entre los índices de la economía occidental con un desplome del 34%, mientras que en este caso el S&P 500 cae cerca ya de un 25%, récord desde principios de año. Nuestro escenario base es una caída del 30% para el S&P 500, según argumentan estos analistas. Y ahí tienen ustedes que el DAX alemán cayó un 20%, el IBEX acumula un 7%, etcétera. El final de la guerra clave puede ser
para ver un suelo. Pues por tanto, aunque por análisis técnico los mercados pueden rebotar violentamente desde niveles importantes de soportes para aliviar su extrema sobreventa, los 3.500 del S&P pueden ser un soporte muy relevante a corto plazo. El final de la guerra en Ucrania o algún tipo de alto el fuego que permita anticipar una solución negociada es el evento que puede permitir marcar un suelo del mercado para las bolsas mundiales, tal y como ocurrió para el IBEX cuando se anunció la vacuna contra el COVID-19. Entonces, intentar adivinar dónde puede estar ese suelo es una misión prácticamente imposible. Bien, los bancos centrales en este caso pues están un poco atados de mano. Esto no quiere decir que los mercados vayan a seguir desplomándose, pero esta valoración ayuda a dar por sentado, debido a que la situación no es similar ni a la crisis financiera del 2008 ni a la crisis del COVID, los bancos centrales tienen las manos atadas y advertían los expertos de Fidelity justo antes del estallido de la guerra de Ucrania. Bien, por su parte, el Banco Central Europeo ha anticipado subidas de tipos en julio y en septiembre y se ha visto obligado por el mercado a anticipar un plan de control de las diferencias de deudas periféricas y evitar una crisis. El Banco Central Europeo trata de corregir con su error, pero el mercado seguirá poniendo a prueba, como ya han comentado los expertos de Berenberg. Bien, la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación dispara las alarmas por tres razones por las que los precios seguirán subiendo. Schroders eleva sus previsiones de inflación mundial para este año hasta el 6,4%, teniendo en cuenta todos estos riesgos. Él dice que hasta el 6,4% desde el 4,8% anterior, y seguimos esperando que la inflación disminuya el próximo año. Probablemente lo hará más lenta, con lo que indica que ha revisado el 3,6% de su estimación de IPC para el 2023, que estaba en un 2,8%. Y aquí tienen ustedes que los bloqueos en los puertos chinos apuntan a más problemas en la cadena de suministro. Después tenemos los precios de los alimentos han subido aún más, otro valor importante que está influyendo en la inflación. Y por otro lado, la inflación en el sector servicios se está recuperando. Otro valor que influye también en el crecimiento de la inflación. Bien, ¿qué ocurre con todas estas empresas que continuamente me preguntan los clientes acerca de las empresas de la FAANG? Las empresas como Amazon, Apple, Netflix, Tesla, Alphabet, Facebook, Microsoft. ¿Qué ocurre tras estas caídas tan importantes que han tenido? ¿En momento de comprar o no? Bien, encontrando un poco de información acerca de lo que opinan los expertos, pues el ajuste brutal de sus valoraciones puede estar cerca ya de finalizar. Digamos, pueden estar en una fase de llegar a los niveles más bajos, en donde podría ser una nueva señal de entrada. Y las principales tecnológicas de Wall Street se han hundido en el 2022, especialmente Netflix un 70%, Facebook un 51%, Tesla un 38%, Amazon un 36%, Alphabet un 26%, Microsoft 26% y Apple un 25%. Tras un análisis fundamental, también es necesario realizar un análisis técnico valor por valor para comprobar hasta dónde pueden corregir estos títulos y si se encuentran en zonas de soporte relevantes. Y podemos ver allí que Apple ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de $132,61. Su aspecto técnico a corto plazo puede parecer que sea bueno e indicarnos que podría acabar bien, viendo por la posibilidad de un rebote de irse a la zona de 142,64, máximos del hueco bajista que dejara el pasado día 10. Así explica César Nuez, analista de Bolsa Manía. Por su parte, Alphabet se ha sujetado en las inmediaciones del soporte de $2.100, atentos a un rebote a corto plazo que nos haga pensar en un ataque a los niveles de $2.300. El aspecto técnico de Tesla no está para tirar cohetes. La compañía de coches eléctricos ha caído un 45%, estando entre los $540 y $600. Tiene una banda de soporte en la que se podría frenar. Estos niveles deberíamos esperar a la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en un rebote como reacción a los últimos desplomes. Amazon ofrece un complicado aspecto técnico y es que no veremos
ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de 130,76 dólares, indica César Nuez. Por su parte, Netflix, sujetarse en las inmediaciones de los mínimos anuales que presenta de 162,71 dólares. A corto plazo solo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de 207,38. Bien, un poco qué ocurre hoy en el mercado de Forex. El dólar se recupera fuerza mientras el foco se centra en el testimonio hoy de Powell. El dólar yen alcanzó un máximo de varias décadas este martes, yéndose relativamente a la zona de 136,50. La libra contra el dólar se mantiene a la baja y cae a 1,22. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales han mostrado el miércoles que la inflación anual media ha subido al 9,1% en el mes de mayo. El euro dólar retrocedió por debajo de 1,05 con la posibilidad de que el Banco Central Europeo subiera su tipo de interés en más de 25 puntos básicos en septiembre. Hoy martes, el oro cerró ayer por tercera jornada consecutiva en terreno negativo, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años registró ligera ganancia. El oro cotiza con modestas pérdidas ligeramente por debajo de 1.830. El Bitcoin ha perdido su impulso de recuperación y cae ahora hacia los 20.000, donde el Ethereum ya ha perdido más de un 4% en el día y cotiza por debajo de los 1.100 dólares. Y ahí vemos también cómo el aluminio puede desplomarse a la zona de 2,015, incluso 2,00, habiendo una ruptura por debajo de 2,45. El neozelandés contra el dólar cae a un mínimo de varios días en torno a 0,6250 y el australiano contra el dólar cae a un mínimo semanal. Los bajistas esperan ahora ruptura por debajo de 0,69. La economía de la zona euro entrará en recesión antes de la de Estados Unidos, así una desaceleración inusual y con suerte poco profunda en lo que parece que puede venir próximamente a la economía europea. Vemos allí que la subida de tipos de interés vaya pasando factura y esperamos que la economía estadounidense se estanque a finales del 2022 y se contraigan los primeros trimestres del 2023, lo que supondría un descenso del 0,4% interanual del PIB en el 2023. Estos expertos apuntan que la agresiva reacción de la Reserva Federal ante el aumento de la inflación estadounidense hasta el 8,6% interanual en mayo y un nuevo repunte de los precios del gas en Europa han inclinado la balanza a una caída del PIB en Estados Unidos y en Europa y han pasado de ser un riesgo grave a nuestro caso base. Tenemos también en este caso que el 90% de las criptos no sobrevivirá a la sangría del Bitcoin y la inflación en el Reino Unido alcanza un máximo de los últimos 40 años en mayo hasta el 9,1%. A pesar del 40% de subida reciente, la previsible bajada del precio del gas natural, así habla Juan Ignacio Crespo, el reconocido economista español, en donde habla que a pesar del 40% de subida reciente, la previsión de bajada del precio del gas natural, y tenemos, sin embargo, que a pesar del 40% de esa subida de los 3 últimos días, estuvo más caro en Europa a final del año y mucho más caro en los siguientes días de la invasión de Ucrania por el ejército. Ahora vamos a ver un gráfico en donde el gráfico 1 nos va a demostrar el comportamiento comparado en años problemáticos del precio del gas natural en el mercado de Estados Unidos. Se inició en el año 2022 siguiendo la estela del 2008. Ahora lo vamos a ver. Incluso el gráfico 2 muestra el comportamiento comparado en años problemáticos del precio del gas natural en el mercado europeo. Se ve que empezó el año con oscilaciones de la subida acumulada en el año entre un 27 y un menos 8% por la guerra de Ucrania. Bien, vemos que después, por causas mencionadas, la explosión y piezas de la turbina están subiendo de nuevo, que puede ser concluido que el precio del gas natural, con independencia de los sustos y los imprevistos, tiene tendencia a caer a la mitad, a donde sube cuando por alguna razón las cosas se tensionan mucho. Además, la evolución que marca el GPS de 2008
apunta a un precio a la baja. ¿Qué es lo que va a causar que continúe este precio de bajada? Lo mismo que causó el 2008, una posible recesión económica hará que, según lo que indica, según la hipótesis de este economista y en base a los datos históricos, que vuelva a bajar el precio del gas natural. Bien, el gas natural reconduciéndose hacia el 2008, fíjense ustedes, aquí vemos exactamente en el gráfico en color rojo, es el gráfico en donde nos demuestra cómo ha ido bajando el gas natural. El gas natural en Europa hace 3 días como en 2008. Fíjense ese pico, después esa subida y vemos que anteriormente estuvo por debajo. Con lo cual esto nos puede demostrar a nivel gráfico y a nivel histórico la posibilidad de que pueda darse esa caída en el gas natural. Gas natural en Europa, sustos y vuelta a 2021. Fíjense, aquí vemos en época de recesión dónde estaba el precio, ¿lo ven? Y dónde estamos actualmente. Bien, tipos de interés, petróleo y recesiones. Un poco hay que tratar de no impacientarse. Muchos clientes preguntan acerca de qué puede ocurrir con el petróleo, qué puede ocurrir con la recesión, qué traerá los tipos de interés. Encontré que este economista, el señor Ignacio Crespo, habla un poco que las recesiones vienen cuando los bancos centrales suben los tipos de interés de una manera muy significativa, pero los plazos desde que se inician esa subida de los tipos de interés de intervención hasta que las recesiones comienzan pueden variar enormemente. Ahora vamos a ver un gráfico en donde se va a tratar de ilustrar lo que las recesiones de Estados Unidos y también en la evolución del tipo de interés de los llamados Fed Funds. También en otras ocasiones se ve que lo que importa no es tanto la fecha de inicio de la subida de tipo de interés, sino la fecha en que se acelera esa subida. Así para la recesión de 1973-1974 es la aceleración de la subida de tipos de 5,5-9,5 entre enero y julio. Y vemos que en 1973 lo que importa es que la subida de tipos se había iniciado en julio de 1971, entre esa fecha y en diciembre de 1973, y la subida había sido del 2%, de 3,5 a 2,5%, y además entreversada con una baja de tipos de intermedia. Entonces vemos aquí los gráficos, los tipos de interés. Vemos cómo en gris tenemos las épocas de recesión, fíjense, y como vemos, ven que cada vez está más bajo. El precio del barril del petróleo Brent y las recesiones, fíjense en gris, tenemos las recesiones habidas en distintos momentos. Fíjense ahí en el 2010 dónde estaba el precio del barril y dónde está el precio del barril actualmente. En la última del 2020, en esa recesión del 2020 que vemos aquí, que no fue una recesión muy profunda, pero tenemos aquí en color gris la línea, el precio del barril estaba bastante más por debajo. Bien, la caída acelerada de los índices generales de la bolsa de USA y una posible salto en los gráficos. Ahora vamos a ver un gráfico en donde vamos a mostrar, tratar de dilucidar si los índices generales de la bolsa de Estados Unidos van a rebotar para pasar por la fase de recuperación equivalente a la que tuvieron en marzo o abril o en junio y julio del 2008, o si van a seguir cayendo de manera acelerada a partir de donde están ahora. Y también tenemos un gráfico de la inflación subyacente. Fíjense que adaptando el GPS de 2008, tenemos aquí en rojo el SP500 entre 3 de noviembre del 2021 y 3 de noviembre del 2022. Lo tenemos ahí en rojo, fíjense por dónde vamos. Y el SP500 entre el 25 del 2008 hasta el 25 de febrero del 2009, vemos cómo fue cayendo. Así que estamos casi atravesando
la misma estructura de gráfica que ocurrió en el 2008-2009, así que podemos ir viendo, como hemos dicho, esa caída rápida. Fíjense que hemos dicho que el gráfico 1 muestra la posibilidad de caída. Y después tenemos el gráfico 2, parece que los dos rebotes de 2008 han pasado. Fíjense en rojo, estamos en la situación actual hasta la 30 del 12 del 2022, estamos desde el 31 del 12 del 2021. Fíjense dónde estamos y en el 2007 y el 2008 como hizo igual. Así que estaremos pendientes a qué es lo que ocurra. Un poco rápido y repasando los mercados de hoy. Tenemos en este caso, pues ven cómo están todos los índices. Cómo están todos los índices a la bajada. El VIX está subiendo por un poco de volatilidad y el único que acumula un poquito de subida son algunos como el etanol y algunas materias primas. El resto están todos en bajada con niveles importantes de bajada. Ahí tenemos el Dow Jones, el S&P, el único, el VIX, que está subiendo un poco y se ha ido de nuevo a la zona de 31, el DAX, etcétera. Estaremos pendientes a los próximos niveles en donde pueden tocar cada uno de ellos. El crude oil vemos que de nuevo regresa a la zona de 104. Se había recuperado ayer un poquito, pero ha vuelto otra vez a caer. El Brent también vuelve otra vez a caer a la zona de 110 y ahí tenemos el etanol que ha subido. El gas natural vuelve a caer, como venimos diciendo del ejemplo que hemos visto anteriormente, y el heating oil está cayendo. También sabemos que este próximo fin de semana tenemos el nuevo contrato de CFD, el rollover del heating oil, donde parece ser que el nuevo contrato puede cotizar más a la baja. Ahí tenemos al oro y a la plata que continúan bajando. El copper, el cobre baja con fuerza y el palladium y el platinum se mantienen más o menos en los mismos niveles de los últimos días. El dólar recuperándose un poco en cuanto a su valor y el resto bajando. El euro un poco plano a la espera de lo que pueda hacer con respecto a su valor actual y si va a seguir cayendo por debajo con fuerza de 1,05 y la libra también por debajo de 1,22. El neozelandés sigue bajando. Y ahí tienen al Bitcoin ya de nuevo en las inmediaciones de 20.000 y el Ethereum por debajo de 1.100. Esta sería también una dinámica, una imagen de qué ocurre con las principales divisas, con el petróleo, con el Bitcoin y con el oro. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, también recuerden que tienen ustedes disponible para poder operar en la plataforma con Forex y con metales como oro y plata. Pueden protegerse con la herramienta del AVA Protect. Cualquier duda pueden preguntarnos, estamos a su disposición. En breve estará disponible la grabación en nuestro canal de AVA YouTube y también recibirán ustedes un link. Muchas gracias, buen día, un saludo.